Bienvenidos a todos en esta nueva edición de la ExpoVet 2025 y esta vez de la mano de Royal Canin con un nuevo segmento que denominamos Del caso al plato. Y sin duda hoy tenemos dos invitados especiales de relevancia, conocidos y por sobre todo amigos de la casa. Me acompaña el día de hoy la doctora referente en imagen en ecografía veterinaria y fundadora de Maltabet, la doctora Nadwa Noguera. Bienvenida, doctora, ¿cómo estás? Hola, Sai, ¿cómo estás? Estoy muy agradecida por la invitación y espero que esta charla sea bastante fructífera para todos. Claro que sí, sin duda, porque de espectadores tenemos a muchísimos de los colegas que todos los días te ven, que sos parte del fundamental de la resolución de los casos clínicos y sin duda que hoy traes información relevante por un caso que yo creo que es para nuestro de cada día, por lo menos una vez a la semana, notamos que ese caso o ese tipo de casos caen en la veterinaria, que son los famosos y del día a día trastornos urinarios, ¿sí o no? Totalmente, Sai. Por lo menos yo diría que más de una vez, sí o sí, a la semana hay un caso de algún problema urinario, especialmente en los pacientes felinos. Y el felino está acá para conquistar el mundo y yo les aseguro que más de uno va a decir que sí. Por eso esta semana, estos días, tuviste un caso así trascendental, relevante que te haya llamado la atención. Sí, justamente la semana pasada tuve una paciente felina, una hembra castrada más o menos de 5 años de edad, ¿sí? Que el clínico refirió que presentaba hematuria. Entonces solicitó por ese motivo la ecografía y al hacerle el estudio, entonces lo que se visualizó fue un engrosamiento de la pared vesical y asimismo la presencia de un lito en la vejiga urinaria. Eso yo creo que ha de doler muchísimo y yo creo que los tutores se dan cuenta de lo doloroso que puede llegar a ser esa situación en el gato y también que se da en perros cuando ve esa ecografía y ve esa pared engrosada. Pero también es muy interesante recordar cuáles son esos signos clínicos. ¿Qué es lo que habitualmente vos notás que te llega en ese paciente que se está realizando la ecografía? Y particularmente yo siempre le hago esa consulta a los clínicos y de hecho que como hay muchos clínicos presentes, yo creo que alguno de ellos nos podría comentar qué signos suelen ver antes que yo le responda a esa pregunta. Ah, eso está bueno. Vos decís que Sí. los clínicos se van a animar a decir 5 síntomas claves en el trastorno urinario, ¿sí o no? A ver, ¿quién se anima? ¿Quién se anima? ¿Quién se anima? Yo veo muchísimas caras, colegas. ¿Quién se anima? 5 signos importantes de trastornos urinarios. Letargo, Letargo después. halitosis. Estamos un poquito fríos todavía, ¿Qué más? ¿Qué más? pero yo estoy segura de que hay algo que les llama la atención y que el tutor confunde con otra cosa. Ah, ese es el clásico. Es el clásico. Ese es el clásico. ¿Qué dice el tutor? No orina, entonces hay una confusión por parte del tutor que está diciendo está estreñido, se quiere ir de cuerpo y parece que no se va al baño y en realidad el motivo de consulta termina siendo de que el gato está estreñido, pero en realidad lo que está pasando Es que no está pudiendo orinar. es que no está pudiendo orinar y el término técnico de eso, ¿cómo se llama? ¿Cómo? A ver, le ayudamos un poquito, Doc. Dale, dale, dale. Dile. Es la disuria, la hematuria, La la polaquiuria, estranguria. la estranguria. Entonces, todos esos signos que van alrededor del gato, del perro, yo creo que es el También. motivo de consulta. Entonces, ahí el clínico yo creo que dice, uff, no, yo quiero ver cómo está Claro. la vejiga. Y a través de eso, ese primer contacto, estamos en la etapa de la ecografía. ¿Qué es lo que vos encontrás? ¿Cuáles son esos hallazgos? Particularmente nosotros cuando realizamos la ecografía siempre seguimos un orden, ¿sí? Entonces, lo primero por lo que empezamos es
revisando lo que sería la vejiga urinaria y vemos qué tal están las paredes, cómo es el contenido, si es totalmente homogéneo, si de repente hay sedimento o de repente hay alguna dilatación también, ya sea de la uretra como de los uréteres. O sea, en realidad se evalúa totalmente todo el sistema. Claro, y ahí yo creo que también es muy importante la evaluación también de los riñones, que si bien no son el motivo de consulta, es importante evaluar porque yo creo que la ansiedad del clínico es a ver cómo está esa vejiga A ver cómo está el riñón. y a ver cómo está el riñón. Pero ahí Exactamente. también, Sai, te interrumpo, y hay que tener algo en cuenta, ¿verdad? Que nosotros, si bien podemos evaluar los riñones, evaluamos de forma morfológica, ¿sí? No evaluamos de una forma funcional. Entonces, siempre tenemos que estar en constante apoyo con los análisis también sanguíneos, ya sea un perfil renal, sí o sí un análisis de orina y también, por supuesto, un hemograma. Y eso acaba de la mano con la siguiente pregunta, Doc, ya que mencionas de que la ecografía nos ayuda morfológicamente y a partir de eso, ¿qué es lo que esperas del clínico tratante que aproveche de tus informes? Particularmente espero que aproveche todo el informe, porque bueno, si bien de repente el paciente viene por un problema urinario, no se trata solamente del sistema urinario, sino que nuestro paciente es completo. Tiene hígado, tiene vesícula biliar, tiene vaso, o sea, no solamente quedarse con que, sí, tenía sedimento, pero había sido, no sé, tenía un problema hepático. O sea, nuestro paciente es un conjunto y si algo más está mal, nuestra medicación puede variar de acuerdo a eso. Entonces, importante es tener en cuenta todo el informe, ¿sí? Yo creo que acá es tan lindo de dejarle al colega que está empezando, que está recién recibido, que se está insertando por sobre todo en la vida profesional, es cómo apoyarse en los colegas que hacen estos complementarios que son sin duda muy importantes. Claro, de repente lo que yo también le explico a los clínicos, especialmente a los que están empezando recién, es que no tengan vergüenza de preguntar. O sea, a mí no me molesta que el clínico me escriba y me diga, Doc, tengo este caso, ¿qué me recomendás? De repente empiezo con una ecografía, empiezo con este X análisis. De repente también me consultan mucho sobre el tratamiento. Si bien nosotros los ecografistas no damos tratamiento, podemos ayudarle, qué sé yo, refiriéndole a otro colega que sí maneja el caso, que sí puede ayudarle con la parte del tratamiento. Y acá algo para que nuestros colegas que nos están escuchando y nos están viendo, por sobre todo, ¿cuál es ese o cuál sería la comunicación ideal de ese médico tratante que te está llamando y dice, che, doc, nado a venir porque tengo tal paciente y llegas y encontrás así al colega angustiado, afligido? ¿Qué nos pasa? ¿Nos pasa o no nos pasa? Que a veces estamos con un caso clínico y ahora qué hago y entramos en angustia y yo creo que verte a vos muchas veces llegar es como que, a ver, me voy a desahogar con la doctora Nava o quien sea, ¿verdad? Entonces, para lograr esa simbiosis entre la ecografía y lo clínico, ¿cuál sería esa comunicación ideal? Yo creo que la comunicación siempre tiene que ser, obviamente, bajo el respeto, debe ser bastante clara porque hay puntos bastante específicos. Tocando el tema urinario, ¿verdad? Otra vez. Bueno, de repente yo la pregunta que sí o sí le hago a los clínicos es qué tipo de balanceado está consumiendo el animal o qué tipo de dieta. Porque sabemos que de repente acá en Paraguay es muy común la dieta casera, que le cocina. O inclusive ahora que está de moda la dieta BARF. Entonces, esos datos es bastante importante que el clínico vaya recaudando en su consulta, dentro ya de la mano del propietario, ¿verdad? Que esté consultándolo eso, ¿verdad? Claro que sí, sin duda. A ver acá, porque están medio, creo que tienen, Vergüenza. los colegas tienen más vergüenza que nosotras dos que estamos acá al frente. ¿Verdad? Sí. Entonces, a ver, el colega, porque acá más de uno es acompañado por la doctora Nadua. La doctora Nadua pone una frase muy importante y no es la única que utiliza en sus informes,
que es clave y fundamental y ese colega que se anime a responder se va a llevar un premio. Revisa, copiatir. A ver, ¿o qué recomendación sí o sí, o qué pregunta hago sí o sí en base a algún problema urinario? ¿No? ¿Qué come? Esa frase es fundamental. A ver, Doc Dani, si le damos premio a la colega. Por favor. Pero buscó más rápido. Acá es Bien. importante y resumiendo, es la clínica es soberana. Lo que Totalmente. nos otorga la doctora Nadua es un apoyo a lo que nosotros es para confirmar lo que nosotros ya sabemos. Exactamente. Entonces es para potenciar ese diagnóstico, un respaldo, como dice acá. Acá también otro premio para la colega que está muy Sí, participativa. ahí. Ahí vamos a... Yo soy medio torpe, entonces me muevo y tengo el gen de la torpeza, entonces después acercamos el premio. Pero qué importante, ¿no? La Sí. importancia de la clínica. Totalmente. Y una vez hecho, llegamos al diagnóstico. ¿Cómo observas o qué notas que el clínico utiliza esa información, por sobre todo para definir los tratamientos? Claro. Clínico y si se incluye ese tratamiento nutricional. Vos sabés que actualmente yo veo que sí, que ya están como que ya hay un sistema, vamos a decirle, que de repente dicen, ah, bueno, yo le digo, mira, hay presencia de sedimento en la vejiga urinaria. Entonces, el primer paso, hacen su análisis de orina y de acuerdo al resultado del análisis de orina ven qué tipo de sedimento tienen. Entonces, ahí ya dicen, ah, bueno, voy a darle X medicamento y me salió, por decir, dar un ejemplo, sedimentos de oxalato de calcio. Entonces, ah, bueno, voy a darle el balanceado que viene para esa patología. Yo creo que actualmente hemos avanzado bastante porque cuando empezamos recién, y esto siempre es lindo conversar con los colegas que se están iniciando, nos da un poquito de vergüencita enumerar o enlistarle el tratamiento completo porque decimos, no me va a escuchar, no va a querer hacer. Claro. Pero es nuestra responsabilidad realmente plantear todo el caso clínico, incluir el tratamiento clínico, incluir el tratamiento nutricional y, ojo en el gato, incluir el tratamiento ambiental. Claro, totalmente. Y más porque se ven los resultados, o sea, no es algo que estamos diciendo por decir, por querer de repente dar tantos medicamentos e incluir la dieta, sino que es algo que sí funciona. Realmente el balanceado ayuda a cambiar el pH urinario, entonces eso nos ayuda también a disolver mucho más fácil el tema de los sedimentos. ¿Llegaste a ver algún caso que diagnosticaste con un colega con cálculo urinario en vejiga y que se haya resuelto nutricionalmente hablando? ¿Llegaste a conocer un caso? Sí, tengo varios en realidad. Son varios ya los pacientes que de repente tienen cálculos que no son tan grandes, que miden más o menos 0,5, 0,4. Entonces, ¿qué hacen? Le dan el tratamiento nutricional, aparte del medicamentoso, se le da un periodo de más o menos entre 2 a 3 meses y se le vuelve a controlar por la ecografía. Y la verdad que vimos bastante mejoría en esos tratamientos. Qué bueno, qué bueno. Teniendo en cuenta que hoy en el ámbito veterinario cada vez son más los ecografistas, gracias a Dios, se están formando suerte. muchísimos y hoy tenemos varios referentes también acá presentes. ¿Qué mensaje le dejas a ese colega de cómo potenciar esa relación del clínico y el ecografista? Yo el mensaje que les doy es que no tengan miedo a preguntar, que no tengan vergüenza ni nada, porque somos todos colegas y estamos todos para ayudarnos. Entonces, no hay problema que de repente vos digas, ay, no, mi pregunta es de repente un poco tonta, piensa el colega, y no, no es tonta, es algo que no te enseñaron de repente o no aprendiste en la facultad, pero al salir
que es totalmente distinto a la vida ya profesional afuera, ya es distinta a la de la facultad, entonces no tiene nada de malo hacer las consultas. De repente quedarse con esas dudas, ahí sí está un poquitito mal, pero es mejor hablar. Claro que sí, Doc, y yo estoy segura de que todos ahí del otro lado tienen un caso seguramente para comentar y poder desahogarse, porque eso también es parte de la clínica, poder desahogarnos y entendernos, por sobre todo entre Totalmente. colegas. A ver si entraron un poquito más en calor. Signos clínicos de los trastornos urinarios. A ver, sin vergüenza, que estén relacionados al aparato urinario, porque acá hay premios. Más de uno tiene algún gatito que seguramente le quiere llevar algo húmedo. Sí, porque clásico en los gatos. Clásico en los gatos. Clásico en los gatos. ¿Algún voluntario ahí? Nadie quiere el premio, Nadie ¿sabes? quiere premio. Vamos a llevar todas nosotras. Vamos a llevar todo. Para mis 4 gatos van a estar contentos y felices. Doctora, fisuria, Sí. anuria, puede haber. Cierto, muy bien, Sí. importante. Eso sí es hiper importante porque a veces, acá les cuento un tips también, Doc. Motivo de consulta del vómito. Un gato vomitando y siempre palpar la vejiga, porque la vejiga puede estar puede ser un globo vesical, Claro. tocar el estómago y eso es lo que está produciendo esa situación de vómito en el gato y ahí hay que, para mí el consejo clave es tocar sí o sí o buscar la vejiga del gato. Claro. De hecho que es más fácil también de repente realizar la palpación en los felinos. Entonces, es algo que nosotros tenemos que acostumbrar a nuestra práctica diaria. Y última más. ¿Le incentivamos a los colegas a la cistopunción para muestra de orina? Yo creo que sí, ¿eh? Yo opino que sí, siempre y cuando teniendo en cuenta también de repente la represión de la vejiga, si está demasiado, tiene un globo vesical particularmente, yo prefiero no punzarla, si está moderadamente sí. Entonces hay que tener varios criterios para poder punzar, pero sí, se tiene que punzar, o sea, no. Excelente, doctora. Le damos un fuerte aplauso a la doctora Nahua, impecable como siempre. Gracias, Ay. Así que para despedirle vamos a entregarle un premio. Gracias, Ay. A ver si le damos un fuerte aplauso para que tenga ánimo, para que tenga ganas de transmitir conocimiento al doctor Sergio Recalde. Vamos a seguir con este conversatorio, el PETCAST, por sobre todo para que vayamos relacionando de que detrás de todo caso clínico tiene que haber un soporte nutricional muy importante. Totalmente. Es muy importante la nutrición en el manejo de todos los animales con problemas osteoarticulares, con problemas de fracturas, por ejemplo, por problemas de nutrición. Y A mí me encanta la tranquilidad que tiene el doctor Sergio. Vamos a presentarlo, porque no sé si acá lo conocen al doctor Sergio. Conocido, tiene una energía que transmite mucha tranquilidad, por sobre todo. Él es referente en traumatología y ortopedia veterinaria, además de ser un buen cirujano y amigo de la casa, por sobre todo, que tiene casos clínicos muy interesantes que van de la mano con una buena nutrición. Y yo creo que eso es algo que vamos a llevar, unos tips muy interesantes al momento de conversar con los colegas. Y a ver, doctor, esta semana vos tuviste algún caso traumatológico que te haya llamado la atención. tuvimos muchos casos realmente. Caso en particular que llamó mucho la atención fue uno de un felino cachorro que vino derivado con un colega. Eh, el colega ya había hecho toda la anamnesis, llegó a nuestro consultorio, hicimos el chequeo, lo revisamos, hicimos radiografías y encontramos fracturas, fractura bilateral de fémur, fracturas en la tibia, fractura distal en húmero, y
notamos también que la densidad ósea en la radiografía era mucho menor a la normal, ¿verdad? Entonces, llegamos a la conclusión de que se trataba de una fractura patológica secundaria a una mala nutrición. A ver, Doc, si te giras un poquito, ¿es este el caso del que estás comentando? Ese mismo es el caso, sí, era un felino de 2 a 3 meses más o menos, con una malnutrición severa. Una malnutrición. ¿Y vos crees que ese paciente traumatizado, que si bien acá se logró llegar a la causa de que tenía relación con esa enfermedad, a ver, va otra vez. Yo le tengo fe a los colegas que están presentes. ¿Cómo se llama esa enfermedad? Doctor. Muy bien. Vamos a darle premio a la doctora Isis, porque ese nombre no tenemos que olvidarnos porque puede pasar. Y ojo, no sé, a ver, Doc, vos según los pacientes que han llegado en este estado, son los típicos pacientes que no llegan a nutrirse antes del año y están más a dieta casera desbalanceada o no. Exactamente, más a dieta casera, los propietarios le preparan generalmente arroz, fideos, no le suplementa con minerales, generalmente van por ese camino, ¿verdad? Los pacientes pequeñitos. Estas fracturas patológicas o estos pacientes traumatizados, ¿cómo influye? Listo, entró a cirugía, estabilizamos la fractura, pero ¿hay relación en el proceso de cicatrización si tenemos en cuenta lo que está comiendo? Sí, claro, una buena nutrición con un buen alimento balanceado, rico en calcio, rico en fósforo, vitamina D que ayuda en la absorción del calcio, es fundamental para una buena recuperación en un paciente postraumático, ¿verdad? Después de una fractura generalmente. ¿Y en qué momento, así como la doctora Nado, vos sos, es como que te compenetrás con ese equipo clínico del cual estás asistiendo? em, ¿En qué momento incorporan las recomendaciones nutricionales? Siempre que notamos que va a haber un cambio muy importante en la salud de la mascota, nosotros optamos por suplementar o dar un buen alimento balanceado eh, de una buena marca, una marca conocida, que tenga buena cantidad de proteína, de minerales. Yo creo que en esos casos difíciles, y me dirán también los colegas, que cuando empezamos a introducir el medicamento uno, el medicamento 2, el medicamento 3, ya el tutor se angustia, se estresa, no sabe cómo le va a dar, en qué momento le va a dar. Entonces yo creo que muchas cosas se llegan a resolver con una nutrición base de alto valor nutricional, justamente que acompañen el proceso de cicatrización de los huesos. ¿Y recordás algún caso o un ejemplo en donde ese manejo nutricional mejoró la evolución del caso? Sí, justamente este caso que estábamos hablando, em, se optó por hacer una fijación externa en fémur bilateral, una fijación externa también en húmero para dar soporte y para dar estabilidad a la fractura, para que no haya desplazamiento de fragmentos óseos. Y lo más importante ahí realmente fue la nutrición posterior a la cirugía, porque gracias a una buena nutrición, gracias a que se suplementó con calcio, fósforo, vitamina D, omega 3, se logró una pronta consolidación ósea. Más o menos a los 30 días ya vimos en las radiografías consolidación ósea, entonces decidimos extraer los tutores y el paciente, aparte de que ya formó buen callo óseo, también formó buena musculatura, ¿verdad? Subió de peso, estaba en un estado general ya muy bueno. Excelente, Doc. A ver si nuestro público vuelve a participar porque están estos posts acá y se van a quedar sin dueño. ¿Cómo hacen ustedes para hablar con su tutor de mascotas? Se operó con el doctor Recalde, excelente la cirugía, quedó óptimo.
¿Quién me dice cómo incorpora el consejo nutricional o la mejora nutricional del paciente? ¿Cómo le encaran a ese tutor de mascota? Porque cuesta, yo sé que cuesta, todos lo pasamos todos los días, pero de alguna u otra manera de eso hay que hablar con el tutor, porque ya lo explicó acá el doctor Sergio, esa buena nutrición influye en el proceso de cicatrización. A ver, un colega, ¿cómo incorpora su consejo nutricional? Excelente. ¿Y eso, doctora, vos prescribís, anotás? Excelente. Es importante prescribir nuestros consejos. Se sugiere, se aconseja. Y además de eso, como dice la doctora, por sobre todo quedarnos con una constancia de que nosotros realmente eso le dijimos al tutor o eso recomendamos. Así que a la colega que estuvo participando, por favor, un premio. Doc, ¿y qué mensaje importante o consejo le daría a todos los clínicos en cuanto al rol de la nutrición en traumatología? Bueno, realmente la nutrición ayuda mucho en la recuperación de los pacientes, ¿verdad? Como ya estuvimos conversando. Debemos incorporar alimentos balanceados de muy buena calidad, generalmente los alimentos premium. Hay veces que el propietario de repente no puede, entonces podemos prescribir suplementos que tienen minerales, que tienen omega, tienen proteínas, o sea, aminoácidos, ¿verdad? Entonces eso influye mucho en la recuperación pronta de los pacientitos. Y un mensaje para aquel colega que se está iniciando, que tiene cero experiencia, porque con el doctor Sergio nos conocemos y él sabe que yo soy cero cirugía. Entonces, a ese colega que tiene así miedito a la cirugía, a traumatología, pero sabe que tiene que enfrentarse a eso, ¿cuál es ese mensaje para ese colega que está iniciando? Que no tenga miedo a comunicarse con los colegas que están haciendo traumatología, que están haciendo la cirugía, que acudan a los colegas, que pregunten, que vayan a los consultorios y que se animen. También en la parte nutricional tenemos muchos colegas que se están formando hoy día. Entonces, no hay que tener miedo de derivar pacientes para un buen manejo clínico en la nutrición y también un buen manejo clínico en la traumatología. Qué lindo mensaje nos deja el doctor Sergio. Yo creo que entre todos los colegas es importante la comunicación, el compartir conocimiento, porque el conocimiento está para ser compartido y yo creo que eso es bueno y hay que fomentar entre los nuevos, entre los estudiantes, así entre todos los colegas que nos conocemos. Yo creo que este tipo de eventos hace que nos reencontremos con los amigos, con los colegas, los cuales por lo menos en redes sociales nos ponemos al tanto. Así que qué lindo mensaje para el doctor Sergio. Para los que no sabían, esta es la primera vez del doctor Sergio en público, entonces un fuerte aplauso. Muchas gracias, muchas gracias. Así que no te vayas todavía, que tenemos un pequeño presente porque la verdad que tus conocimientos son muy importantes. Muchas gracias, doctora, por la invitación. Gracias, Royal Canin. Muchas gracias. No me puedo parar. Así que, queridos colegas, tengan cualquier caso clínico y no saben cómo arrancar esa parte nutricional, estamos todos nosotros para ayudarles, para hacer lo que hoy se está mucho en auge, que es el coaching. Entonces, yo les aseguro que más de uno de nosotros con mil gustos le vamos a ayudar para encontrar esas palabras, porque yo creo que nos cuesta vendernos y cuesta muchas veces encontrar las palabras para relacionarnos con el tutor de mascota, porque a todos nos gustan los perritos, los gatitos,
pero nos cuesta esa parte, así que todos nosotros siempre a disposición para poder hacer de esto que la medicina veterinaria siga creciendo y por sobre todo siga siendo algo tan lindo.